Muy buenos días, este es el grupo 7, conformado por Darling Almanzar, Kelvin Vidal, Dionel García, Alan Richie y un servidor, Christopher Cedeño. Le estaremos hablando sobre la reducción química, reducción electrolítica y la metalurgia del hierro. Muy buenas, mi nombre es Christopher Cedeño y yo le estaré explicando qué son las reducciones químicas. Las reacciones químicas de óxido-reducción, reacciones redox, son aquellas en las cuales se produce una transferencia de electrones. Son las reacciones donde se produce cambio en el número de oxidación de alguna especie. La oxidación es un proceso en el cual una especie química pierde electrones, aumentando el número de oxidación. La reducción es un proceso en el cual la especie química gana electrones, disminuyendo el número de oxidación. Para que una sustancia se oxide, o sea, pierde electrones, es necesario que se haya en contacto con una que se reduzca, o sea, que gane electrones. Es decir, que la oxidación y la reducción deben ocurrir simultáneamente y en el número total de electrones cedidos debe ser igual al ganado. Un ejemplo es si una solución acuosa de sulfato de cobre 2 se introduce un trozo de hierro, este se recubre de un cobre metálico y la solución de sulfato de cobre 2 se va decolorando gradualmente. Muy buenas noches, mi nombre es Dionel García y le estaré hablando sobre la reducción electrolítica. La reducción electrolítica es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. En ella ocurre la liberación de electrones por los aniones en el ánodo, o sea, una oxidación, y la captura de electrones por los cationes en el cátodo, una reducción. El proceso comienza aplicando una corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos conectados a una fuente de alimentación eléctrica y sumergido en la disolución. Cada electrodo atrae a los iones de carga opuesta. En los electrodos se produce una transferencia de electrones entre estos y los iones, produciéndose nuevas sustancias. En definitiva, lo que ocurre es una reacción de oxidación y reducción, donde la fuente de alimentación eléctrica se encarga de aportar la energía necesaria para este. Muy buenas, mi nombre es Kelvin Vidal y junto a mi compañero Darling estaremos hablándole sobre la metalurgia del hierro. No sin antes decir qué es metalurgia. Se define metalurgia como la técnica de obtención, preparación y tratamiento, tanto físico como químico, de materiales metálicos, hasta la producción de metales en forma elemental y sus aleaciones. Normalmente los metales aparecen en la naturaleza en forma combinada, con óxidos o con sulfuros. Los procesos industriales que conforman la metalurgia extractiva buscan la obtención de estos metales en estado puro con algunos de sus compuestos, realizando el proceso contrario al natural, desde materias primas o subproductos de estos procesos industriales o hasta de residuos como la chatarra. Aquí podemos ver el metal en las minas, luego donde se obtienen las materias primas y las chatarras, que hablaremos más adelante de esto. Estos procesos metalúrgicos suelen seguir la siguiente serie de pasos. Primero tenemos la obtención de la materia prima, luego pasamos a la preparación del mineral, donde por medio de la trituración y clasificación de estos, para luego pasar a su extracción, la extracción del metal como tal, mediante diferentes procesos, normalmente a través del calor, para luego llegar a su afino o refinamiento, donde es el producto final, en este caso el hierro. No podemos hablar de la metalurgia del hierro sin saber qué es el hierro. El hierro, de número atómico 26 y símbolo Fe, es uno de los metales más abundantes de la Tierra, para ser precisos, el cuarto más abundante, representando así un 5% de la masa del planeta. Aquí a la izquierda podemos ver la mena de hierro, de donde se extrae, y a la derecha podemos ver ya su producto final, el hierro en forma de acero, como podemos ver en varillas y tubos de acero. El proceso de obtención de este material se conoce como siderurgia. La siderurgia es la metalurgia del hierro y básicamente
consiste en el proceso de transformación de la materia prima del mineral de hierro en acero. Este no sería totalmente construido de acero, sino de hierro, sino que más bien sería una aleación metálica constituida por el hierro y una proporción especialmente reducida de otros materiales. Ejemplo, en el caso como el carbono, que su constitución dentro del acero sería entre 0.02 y un 2%. Además de algunos otros metales adicionales como cobre, fósforo, manganeso, silicio, titanio, entre otros, que estos le otorgan a la aleación final unas propiedades específicas. Pueden ser una mayor resistencia o durabilidad. Los minerales naturales de los que se puede extraer el hierro, o denominadas también menas, son los siguientes: hematita, también llamado óxido férrico; magnetita, también llamado óxido ferroso férrico; limonita, hidróxido férrico; siderita, carbonato ferroso; y piritas. Muy buenas, mi nombre es Darling Almanzar. Le estaré exponiendo sobre la producción del hierro. Para producir hierro se alimenta por la parte superior de un alto horno una carga con capas alternadas de coque, piedra caliza y mineral de menas de hierro. Un alto horno es virtualmente una planta química que reduce continuamente el hierro del mineral. Químicamente desprende el oxígeno del óxido de hierro existente en el mineral al liberar el hierro. Está formado por un recipiente cilíndrico de acero forrado con un material no metálico y resistente al calor, con ladrillos refractarios y placas refrigerantes. El diámetro del recipiente cilíndrico es de 9 a 15 metros, 30 a 50 pies. Disminuye hacia arriba y hacia abajo y es máximo en un punto situado aproximadamente a una cuarta parte de su altura total de 40 metros, 125 pies. La parte inferior del horno está dotada de varias aberturas tubulares llamadas toberas, por donde se fuerza el paso del aire. Cerca del fondo se encuentra un orificio por el que fluye el arrabio cuando se sangra o vacía el alto horno. Encima de ese orificio, pero abajo de las toberas, y otro agujero para retirar la escoria. La parte superior del horno contiene respiraderos para los gases de escape y un par de tolvas redondas cerradas por válvulas o forma de campana para la que se introduce la carga en el horno. Los materiales se llevan hasta las tolvas en pequeñas vagonetas o cucharas que se suben por un elevador inclinado situado en el exterior del horno. Desde la parte baja de la cámara se inyecta por toberas una corriente de gases de aire a 900 grados Celsius a gran velocidad para realizar combustión y la reducción del hierro, efectuándose la combustión completa del coque, que adquiere temperaturas máximas entre 1700 a 1800 grados Celsius. Los gases calientes CO2, H2, CO2, H2O, N2 y O2 y los combustibles realizan combustión del coque conforme pasan hacia arriba. A través de la carga de materiales, el monóxido de carbono se suministra como un gas caliente, pero también se forma adicionalmente por la combustión del coque. El gas CO tiene un efecto reductor sobre las menas de hierro. La reacción simplificada se describe a continuación usando la hematita como la mena original. Hierro 2 es igual a O3 más CO2 de 2 de hierro más oxígeno más CO2 es igual a 1. El dióxido de carbono CO2 reacciona con el coque para formar más monóxido de carbono. Muy buenas a todos, mi nombre es Alan Richie y yo les estaré hablando sobre la siderurgia en República Dominicana. En nuestro país, la empresa principal encargada del proceso de transformación del hierro mineral al hierro metálico y de la refinación del mismo en planchas, varillas y otras formas útiles es el Complejo Metalúrgico Dominicano, también conocido como Gerdau Metaldom. Esta empresa cumple con la norma ISO 14001, es decir, que ellos gestionan de manera adecuada los desechos y residuos producidos con el objetivo de reducir el impacto ambiental. En cuanto al tipo de impacto ambiental que puede tener la metalurgia del hierro, podemos mencionar los siguientes. Si se utiliza coque, es decir, carbón de alta pureza, como agente de reducción,
se producen grandes cantidades de monóxido de carbono y dióxido de carbono, que contribuyen al calentamiento global debido a su efecto invernadero, y que también son gases altamente peligrosos, causando asfixia si se inhalan. Para obtener solo los minerales que contienen hierro, se trituran la materia prima. Esta materia prima está compuesta del mineral del hierro, pero también tiene rocas, cristales, entre otras cosas. Entonces, al triturar estas rocas, se producen grandes emisiones de polvo y de dióxido de azufre. Estos polvos se esparcen por el aire, la tierra y el agua, y empeoran la calidad de estas. Finalmente, al derretir el hierro, se separan por diferencia de densidad el hierro líquido y el carbonato de sodio, es decir, la piedra caliza, la cual es añadida para limpiar el hierro de cualquier impureza. Luego de fundir el hierro, se enfría la escoria, es decir, el carbonato de calcio con las impurezas. Esta escoria se enfría con agua, y estas aguas residuales tienen una gran concentración de partículas suspendidas, al igual que también contienen todas las impurezas de la escoria disuelta, como amoníaco, compuestos de sulfuro, compuestos arsénico, entre otros. Cuando estas aguas residuales paran en los ríos u océanos, desequilibran la cantidad de minerales y dañan el ecosistema. Muy bien, ahora le estaré diciendo algunas de las aplicaciones de la metalurgia del hierro en la carrera de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica. Por sus características fuertes, dúctiles y de resistencia de calor, en la ingeniería civil se hace gran uso de este material en el diseño y la construcción de infraestructuras, como los edificios, puentes, ferrocarriles, entre otros. También sirven como soportes metálicos para algunas de las estructuras ya mencionadas. También por su capacidad de endurecerse o ablandarse mediante el tratamiento térmico, este metal es usado en la ingeniería mecánica para la elaboración de herramientas y partes mecánicas.